Las causas de ese fracaso probabilístico pueden ser muchas, pero el pronóstico falló. Sobre ese pronóstico, millones de mexicanos se quedaron en sus casas en abril y mayo. Sobre ese pronóstico, miles de empresas trazaron sus estrategias. Algunos medios mexicanos no pusieron atención, no entendieron o no quisieron entender. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, doctor López-Gatell? Hoy salieron algunos medios nacionales, tanto impresos como distintos medios electrónicos, radio, televisión, comunicadores y comunicadoras con amplia experiencia, una amplia trayectoria en la profesión del periodismo o de la comunicación. Un grupo, pareciera un poco selecto. Ayer me llamó la atención verlo en redes sociales, algunos grupos de amigos de estos comunicadores, no había ubicado la relación, aunque hoy ya me di cuenta, comentando que el Gobierno de México, o más concretamente López-Gatell, dijo que la epidemia se terminaría el 25 de junio y aluden como elemento referencial o de evidencia la conferencia matutina del 16 de abril, en la que presentamos las proyecciones matemáticas, la curva alta y la curva plana, que precisamente representan el efecto que se logra obtener cuando se tiene una Jornada Nacional de Sana Distancia, una intervención masiva de salud pública que lleva a que 80 millones de personas salgan de la circulación pública, se reduzca el número de contagios y se hagan más lentos los contagios. Y efectivamente, en la diapositiva que esa mañana del 16 de abril mostré, hay una fecha que dice 25 de junio y en la presentación expliqué en qué condiciones podría cumplirse una predicción de esta naturaleza. Pero vamos a ver qué dijo López-Gatell, qué dijo el Gobierno de México al respecto a lo largo de varias fechas. Les pido presten atención a las fechas, la primera fecha, luego las siguientes, y cuál es el mensaje respecto a cuándo se acabará la epidemia, que parece que es algo que desde luego es importante tener en mente. Por favor. El video se llama La epidemia larga. Y aquí quiero retomar algo que ya hemos dicho, pero para volverlo a decir. Debemos estar preparados para una epidemia larga. Esto no se va a acabar en una semana. Mientras haya la epidemia en el mundo, va a haber importación de casos. Y una vez que haya en México un momento de transmisión comunitaria, vamos a tener más casos. Que quede muy claro. ¿Cuánto va a durar la epidemia? Eso no es posible predecirlo con exactitud, pero sí hemos dicho desde el inicio que hay que prepararnos para una epidemia larga. Esta epidemia larga es porque en la medida en que haya brotes, epidemias en los restos de los países, esta epidemia se va a ir resembrando de otros países o al interior. En el caso de China duró 12 semanas, o 6 o 7 cuando empezó ya en el periodo de descenso, y no me extrañaría que en algún momento pudiera en México también tener una duración así, que lleguemos a un máximo de casos y luego baje. Pero nos preparamos para una epidemia por lo menos de todo el año, en la medida en que pueda estar activa. Ahora, en un momento dado, cuando estemos en la fase de disminución de casos, esto se va reduciendo las medidas y volvemos a una vida normal. El mensaje es que lo hemos dicho, esta va a ser una epidemia larga y tenemos todavía 2 escenarios por vivir y tenemos que ir cuidando que existan los recursos, tanto financieros como materiales, para todas y cada una de las fases. Tenemos que estar preparados para una epidemia larga, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Todos los escenarios de lo que se contempla que va a ocurrir están ocurriendo en los momentos en que lo teníamos contemplado. Esto no es una situación casual, esto es la aplicación del conocimiento científico. Hemos dicho, preparémonos para una epidemia larga, porque si tenemos éxito en retardar la transmisión, vamos a tener una epidemia larga.
Eso no agrada mucho, pero se compensa con el hecho de que vamos a tener pocos casos en general, pocos casos al mismo tiempo, y vamos a poder prolongar el momento en donde no tengamos demasiados casos. Son los 3 objetivos de la mitigación. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Pero esto es importante, porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo. Administrar el riesgo, en términos llanos, lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud de México. Vamos a hacer más lenta la transmisión, vamos a lograr lo que queremos, que es el número de casos diarios va a ser menor al que ocurriría si no hiciéramos nada, pero se prolonga la epidemia y muy probablemente podríamos estar llegando hasta septiembre u octubre con esta epidemia, con un pico máximo quizá en el mes de agosto. Dejamos una y otra vez en claro que la epidemia no se va a acabar, no se va a acabar ni de un día a otro, ni de una semana a otro. Hemos planteado también con mucha claridad, hay que estar preparados para una epidemia prolongada. Posiblemente hasta agosto o incluso septiembre podríamos tener todavía una transmisión activa. Pero si en este momento, del 30 de marzo al 30 de abril, nos mantenemos todas y todos fuera del espacio público, contribuimos conjuntamente a tener menos contagios. Y eso es un logro que vamos a tener toda la población. Esta es una enfermedad para la que no existe un tratamiento específico, no existe una vacuna y la única manera de disminuir la intensidad de la transmisión es quedándonos en casa, manteniéndonos lejos uno de otro físicamente, porque después va a venir la fase 3. La epidemia no se ha acabado y, como hemos dicho también en repetidas ocasiones, debemos estar preparados para una epidemia larga. Y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y, como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Esta es la predicción para este primer ciclo. Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos a ciencia cierta. Como decíamos, esta es una enfermedad nueva y estas enfermedades nuevas hay que estarlas entendiendo a cada paso que van dando y nosotros nos tenemos que adaptar a estas epidemias. Lo que sí es que si nos quedamos en casa y nos mantenemos a sana distancia unos de otros, pero además nos lavamos las manos continuamente, si llegamos a presentar síntomas y al estornudar nos tapamos boca y nariz con el brazo o con un pañuelo desechable, con todas estas medidas vamos a lograr que la epidemia se controle más rápidamente. Quizás se acuerdan cuando yo dije preparémonos para una epidemia larga. Lo sigo diciendo, he sido sumamente consistente. Por cierto, sobre lo que usted decía, esto es muy consistentemente presentado todas las tardes casi, ¿no? Entonces, preparémonos para una epidemia larga, quiere decir que esto se presenta en parches. Termino con esta respuesta a esta pregunta que le agradezco, Andrea, que consiste en preparémonos para una epidemia larga. Estas mismas palabras las usamos hace varios meses, antes de tener el primer caso en México, y dijimos, preparémonos para una epidemia larga. Larga quiere decir que las curvas epidémicas de distintas ciudades y estados en el país se van a estar presentando durante junio, durante julio, algunas se prolongarán hasta agosto, quizá algunas hasta septiembre, sobre todo en las dos mayores ciudades después de la Ciudad de México que todavía no tienen una transmisión activa o tan activa, Guadalajara y Monterrey. Es posible que cuando entren más tardíamente, y dado que son poblaciones grandes, dure la epidemia y se proyecte prácticamente hasta septiembre, quizá hasta octubre. Y en octubre empieza la temporada de influenza.
No está garantizado, pero es probable que con la llegada de la influenza también pudiera reemerger COVID. Y el reto es importante porque nuevamente la ocupación hospitalaria puede estar ahora combinada con personas que tienen infección respiratoria aguda grave causada por influenza y quienes la tengan por COVID. ¿Cuándo va a acabar la epidemia? Repito lo que he dicho en innumerables ocasiones, preparémonos para una epidemia larga. Este primer ciclo epidémico se prolongará en junio, en julio, en agosto, y todavía algunos estados, concretamente Jalisco y Nuevo León, posiblemente de acuerdo a las proyecciones matemáticas, podrían tener extensión de sus epidemias en sus capitales hasta octubre. Y como esto va a durar mucho tiempo, recordarán que en febrero dijimos, preparémonos para una epidemia larga. Como esto va a durar mucho, no podemos estar perpetuamente con ni el país ni los demás países cerrados o enclaustrados, limitados en su vida pública. Cuando hablamos de la nueva realidad que enfrentaremos ante la circunstancia muy probable de que esta epidemia va a durar mucho tiempo. No me refiero exclusivamente al tiempo de este primer ciclo epidémico que empezó en febrero, el 28 de febrero, y que hemos identificado por predicciones que podría terminar en octubre. Me refiero a que un escenario muy posible es que la epidemia de COVID-19 esté teniendo nuevas oleadas o nuevas recaídas en términos epidémicos, en donde volvamos a tener periodos de transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Como esto va a estar ocurriendo por un tiempo hasta hoy impredecible, pero que podría extenderse al menos por un par de años, 2 o 3 años, la preparación ahora es para vivir y convivir con un agente infeccioso como es el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Epidemia larga, se llama este pequeño video. Antes habría preguntas y respuestas, vamos a presentar lo de movilidad, pero quisimos traerlo aquí y por eso lo ponemos antes de lo de movilidad, para retomar sobre 3 mensajes claves. El primero es, desde febrero dijimos, preparémonos para una epidemia larga, y una epidemia larga en este contexto quiere decir, una vez que empezó la epidemia el 28 de febrero del 2020, esta se prolongará al menos hasta octubre de 2020, de acuerdo a las predicciones matemáticas. Tenemos esta prolongada epidemia porque es la consecuencia benéfica de haber reducido la cantidad de contagios diarios. Este fenómeno de reducir la cantidad de contagios diarios y en vez de tener una epidemia con una curva epidémica muy grande, que quiere decir muchos casos el mismo día, tenemos menos casos a lo largo de mucho más tiempo. Esa es una consecuencia conocida de las medidas de mitigación comunitaria, las medidas de prevención, de reducción de infecciones en epidemias de esta naturaleza. No es algo que estimule, que sea deseable, que guste, estamos perfectamente conscientes y lo vivimos todas y todos, es fatigoso, es incómodo, es desagradable, causa ansiedad el estar en una situación anormal, atípica, a la que no estamos acostumbrados, con restricciones de nuestra movilidad fuera de casa. Pero el efecto benéfico que tiene estas medidas, mañana lo vamos a ilustrar con una gráfica, es que gracias a usted, gracias a cada uno de ustedes que se han quedado en casa la mayor parte del tiempo posible, se ha logrado que el número de contagios sea considerablemente menor al que hubiera ocurrido si estuviéramos todos en la vía pública. Como el número de contagios diarios es menor, entonces la epidemia se va prolongando y prolongando y prolongando. Y a lo largo de la propia epidemia hemos logrado ir reconociendo cómo se va comportando el fenómeno. Esto en todo el mundo se va aprendiendo de esta experiencia que es completamente nueva. Esta es una enfermedad emergente que no estaba en los seres humanos antes de 2020, y conforme vamos teniendo nueva evidencia, vamos ajustando las predicciones matemáticas. Esto es parte del ejercicio que hacemos en todos los países que tenemos este recurso
y lo hace también la Organización Mundial de la Salud, y entonces vamos ajustando al comportamiento de la epidemia. Pero desde febrero dijimos, preparémonos para una epidemia larga. Hoy sabemos que esto podría prolongarse hasta octubre, pero además, dos mensajes adicionales. Sí y solo sí. Sí y solo sí, como lo hemos dicho en varias ocasiones, incluido la mañana del 16 de abril, implica que la predicción solo es válida si se cumplen las condiciones que se supone ocurrirán. Y esas condiciones son precisamente que logramos una reducción sustantiva de la movilidad. En donde no se reduce sustantivamente la movilidad, ocurre que hay más casos y más contagios y hay una mayor presión sobre los hospitales y existe un mayor riesgo de que se saturen y eso cause daño a las personas. Entonces, queríamos dejarlo nuevamente muy claro. Si usted allá en casa opinó lo mismo que las colegas y colegos aquí, las compañeras y compañeros comunicadores, y usted pensó lo mismo, usted pensó que había escuchado que el gobierno de México le decía preparémonos para una epidemia larga, está en lo correcto, escuchó lo correcto. Y no asumimos que las y los comunicadores o sus editores o sus jefes de prensa o los dueños de los medios de comunicación, que posiblemente son quienes finalmente definen las agendas de comunicación de estos medios, tengan mala voluntad. Suponemos que pudiera ser que hay una mala interpretación de la información. Esperamos que esta información les llegue, quizá no vean la conferencia de prensa diaria de COVID-19, la nueva epidemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, pero alguien les hará llegar esto y a lo mejor ahí van a decir, no, sí se había dicho.